Los datos sobre el comportamiento del turismo en 2018 hacían prever una ralentización en el crecimiento del sector. Sin embargo, los últimos datos más recientes de los que disponemos cuestionan ese posible retroceso dentro del sector turístico en España. Estos datos sobre el comportamiento del turismo mundial, como el de nuestro país, se dan a conocer habitualmente aprovechando la celebración de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, que se ha celebrado a finales del mes pasado, enero de 2019. Por destacar algunas de las fuentes que facilitan esta información, podemos señalar, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, la Secretaría de Estado de Turismo o algunos lobbies como Exceltur o Hosteltur. Hoy vamos a analizar estos datos de los que disponemos para valorar qué es lo que está ocurriendo con el turismo, sobre todo fundamentalmente qué ha ocurrido en 2018 y qué perspectivas tenemos para 2019, con Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Usted plantea una interrogante que me ha parecido muy interesante en la presentación que ha preparado para esta entrevista. ¿Se acerca al final, decía usted, del ciclo de crecimiento generalizado en el sector turístico? Empezamos con esto. Bueno, el turismo tiene una importancia tremenda en muchos países y especialmente en España. Es más del 10% del Producto Interior Bruto. El empleo, de cada 10 empleos, 2 o 3 trabajan en el sector turístico, y es por lo tanto a las autoridades y a la población en general le interesa mucho qué va a pasar, qué es el tema del turismo. Si pasamos a nivel un poco más global, las autoridades y los organismos internacionales están también preocupados si esta expansión que el turismo ha tenido prácticamente en los últimos 20 años, que con pequeñas recesiones por algunas situaciones puntuales ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Y la pregunta que se han hecho incluso estas autoridades es que si ya se ha acabado, si ya el turismo tiene que cambiar y la gente no va a tener esos comportamientos que afectan a todos, porque si vemos el turismo, los países emisores, los que mandan los turistas, tienen que tener algunas circunstancias económicas favorables para que dispongan de las rentas, pero los países receptores no solamente tienen que ofertar, ya hay una competencia grande, precios competitivos, sino que le puede afectar las turbulencias financieras de los tipos de cambio, etcétera. Y todo esto hace que hoy esa pregunta que has señalado, si algunos haya dos grupos de opiniones, como ocurre en muchas cuestiones, diciendo que el turismo va a cambiar, que el turismo va a ser un sector con cambios profundos si quiere mantener esa posición un poco privilegiada y de desarrollo de actividades. La respuesta, por lo tanto, no es fácil, porque los organismos internacionales, a la luz de los datos y de las encuestas que han realizado, pues lo que vienen a decir en una primera aproximación es que el turismo va a continuar con una senda expansiva ralentizada, menor quizás que en los últimos años, pero sin que esto signifique que algunos de los países, por ejemplo lo que llaman los BRIC, Brasil, Rusia, China, India, pues van a poco a poco a ir tomando posiciones que quizás va a decaer de las emisiones que hacen países más tradicionales, algunos países de la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, quizás van a tener alguna situación un poco de recesión respecto al pasado, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo bueno es señalar que efectivamente el turismo forma parte importante de la economía, pero que la evolución económica también va a afectar a la situación turística de los distintos países. A la luz de los datos que nos han facilitado, Rafael Castejón, ¿podemos decir que existe una similitud o que hay muchas diferencias en el comportamiento del turismo internacional y del nacional en España? Sí, el turismo internacional cada vez vemos que tiene flujos un poco diferentes, ¿no? Es cierto que todavía se mantienen, los datos que tenemos es que el turismo tradicional, que a veces le llamamos el turismo de sol y playa, sigue siendo el turismo más importante. En España, la mayoría de los turistas internacionales que llegan, por ejemplo, Canarias sigue siendo el país, la región de España que mayor número de turistas recibe.
pero también es digno de señalar que otras zonas, por ejemplo, Cataluña es la tercera región y sigue recibiendo, porque el turismo cultural, el turismo de actividades, de otros tipos de actividades de ocio, son cada vez más importantes. Y además, uno de los planteamientos que se están realizando en nuestro país, que yo creo que es muy acertado, es diversificar la oferta turística, pues si vemos ahora en el propio Fitur, pues los stands, había turismo gastronómico, turismo de naturaleza, turismo que en general le suelen llamar turismo sostenible, que es lo que termina siendo esa ampliación de la oferta que puede captar nuevos mercados de visitantes que llegan aquí. Un segundo aspecto que es también necesario destacar es el excursionismo. O sea, cada vez en España ya hay un núcleo importante de personas que vienen a pasar, que están no pernoctan, pero que están, pues a lo mejor cruceros que llegan y están un día y después se vuelven a marchar. Y por lo tanto ese incremento de la oferta es lo que va a consolidar, aparte de una estructura productiva diferente, que el turismo siga siendo una de las fuerzas principales en nuestro país. Somos ahora el segundo país de recepción internacional, pero otros países también le dan importancia al fenómeno turístico. Sí, entonces usted nos comentaba que somos el segundo país, sigue estando a la cabeza, me imagino, Estados Unidos, y nos sigue Francia e Italia. Sí, nosotros ahora mismo estamos en las previsiones. España ha sido el segundo país. Estados Unidos es el primer país emisor y también receptor por el volumen que tiene, pero Francia y España están muy, muy, muy parejos. De hecho, es curioso que las previsiones que había, unos estudios que hizo la Organización Mundial del Turismo, en el año 2030 cuántos turistas iba a haber, y decía que 1.800 millones de turistas en el año 2030, pues este año, el 2018, ya los datos del turismo internacional son 1.400 millones. O sea, ahora también en el sector de los turistas dice que estamos superando esa barrera y la tendencia esta que se veía a largo plazo, que se está ya, bueno, pues porque en el 2018, pues que estemos ya en 1.400 millones, pues posiblemente hará que en el 2030, en esa perspectiva de futuro, se haya superado. Yo creo que esto hoy día nos pone de relieve que las nuevas condiciones económicas, incluso que las preferencias y los deseos de las nuevas generaciones son así. Podemos decir, si me permite la broma, cuando vemos los concursos de televisión y le preguntan a la gente que va allí qué va a hacer con el dinero, el porcentaje de los que dicen que quieren viajar y que quieren ir a sitios más o menos lejanos para disfrutar de su ocio, pues cada vez es mayor. Es verdad que lo que se está cortando es la estancia, ¿no? O sea, que a veces la gente viajaba un mes y ahora las vacaciones las toman más cortas, 15 días, pero esa es una preferencia que a mí me parece muy positiva, porque el viajar, el turismo, el conocer otros sitios, yo creo que implica después unas tendencias hacia la mayor solidaridad, compromisos internacionales, etc. Es cierto que este panorama, como siempre ocurre, no está exento de algunas nubes, ¿no? Pues Estados Unidos ahora, la política proteccionista de Trump, las limitaciones que está poniendo en determinados sectores también pueden afectar al turismo. Pero en líneas generales yo soy más partidario de situarnos en ese tema un poco optimista, y que las tensiones comerciales o geopolíticas que tienen ahora, parece que se quieren imponer, yo espero que se puedan superar de forma grave, porque los consumidores, los que al fin y al cabo tienen la última palabra, sigue siendo muy favorables a la tendencia turística. Rafael Castejón, antes de pasar a hablar lo que ha ocurrido con el turismo en España como país receptor,
Vamos a hablar muy brevemente, porque usted lo ha comentado. ¿Cómo se han comportado los españoles? Cada vez se quiere viajar más, pero realmente la crisis económica ha afectado. ¿Los españoles viajamos más en 2018 que en 2017? Pues los españoles hemos estabilizado un poco la situación. El turismo interior, que había aumentado mucho, yo creo que se ha paralizado un poco. Los españoles somos más partidarios de que vengan a visitarnos. Lo que más nos importa son esas claves del turismo global, porque ya he dicho que hoy día, por ejemplo, de cada 10 empleos que se están generando, pues nosotros estamos más preocupados por la oferta que hacemos de productos turísticos que por la demanda. De todas maneras, España también ha aumentado el número de participantes que están saliendo al extranjero, y a mí me parece que ha aumentado más. El dato creo que exacto es los que hacen turismo interior, ¿no? Pero las circunstancias económicas de España son las que van a determinar si al fin y al cabo, el turismo es una opción de renta. Hay que dedicar una parte de la renta a esto, y si la crisis económica ha ralentizado un poco esa producción. Esperemos que se superen todas las dificultades y que en el futuro los españoles puedan volver a ser unos viajeros que yo creo que son uno de los, sobre todo determinadas regiones. Es verdad que España es muy diversa, ¿no? Que las regiones del interior más agrícolas pues tienen menos salidas de turismo y son más receptoras del turismo rural, y que las regiones, sin embargo, más periféricas, del norte, pues hacen una mayor número de personas que van al turismo. Vamos a detenernos, Rafael Castejón, muy brevemente en esas llegadas, en lo que es el turismo internacional que llega a España como receptora. ¿Se ha incrementado las visitas de turistas internacionales a España y ha habido cambios en cuanto a los ingresos que dejan? Sí, el Instituto Nacional de Estadística tiene dos datos muy importantes. Uno es los turistas que llegan, que este año España ha vuelto a batir el récord. De hecho, los datos han modificado un poco una opinión que incluso la propia ministra del sector en Fitur era, los días antes que salieran estos datos, un poco ligeramente pesimista, y sin embargo España ha vuelto creciendo un poco, pues a pasar los 82 millones de visitantes que han venido. Sí, además es curioso que las tendencias pues no han variado demasiado. Reino Unido sigue siendo el país que más visitantes envía. Es verdad que algunas dudas ahora si el Brexit puede llegar a condicionarlo, y después siguen siendo los países Alemania y muchos países europeos los que más vienen aquí. La llegada de turistas en España, además, sigue teniendo una tendencia parecida. Canarias como más cerca del 30%, Cataluña en el segundo lugar, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Es decir, hoy día se ve que este turismo, primero porque están muy especializados, quizás en Canarias el clima y las condiciones de descanso son ideales, y después el turismo cultural y otros aspectos, el turismo de negocio, el turismo de compras que se va imponiéndose, nos refleja lo que está pasando en las otras comunidades. ¿Y cuánto gastan estos turistas? Pues también hemos tenido la sorpresa de que el gasto que han hecho los turistas que han llegado a España también se ha incrementado ligeramente. De 87.000 millones que del 2017, pues ha pasado a 89.000 millones en el 2018. Es decir, los turistas se gastan un poco más, han venido un poco más, y incluso la pequeña descenso relativo, ¿no?, de turismo, pues hace que incluso han gastado más que en años anteriores. Yo creo que en esto la llegada de los turistas internacionales hace que sea, y el incremento del gasto, que el turismo se haya defendido, y yo creo que en esta situación un poco de recuperación después de la crisis económica, el turismo sigue jugando un papel que a nadie se le oculta, ¿no? Rafael Castejón, ¿qué impacto, si tenemos datos, puede haber tenido el tema del turismo colaborativo? Bueno, ahora hay temas polémicos. Turismo colaborativo,
los apartamentos ahora que está. Bueno, si vemos el motivo del ocio, recreo, las vacaciones, que sigue siendo el principal motivo, porque el turismo de negocios está creciendo, pero poco a poco, pues yo creo que es un mecanismo, todos estos nuevos mecanismos son de tratar de reducir costes y de incrementar la participación de la población en captar un poco esos beneficios que hoy día nos da el turismo. A mí me parece que el turismo colaborativo se debía estar un poco más regulado, porque los problemas que se derivan son de la competencia, los problemas que existen en algunos pisos de estos de turismo con los vecinos, y estaba un poco fuera de la regulación normal para que haya una convivencia exacta. Yo creo que se avanzará poco a poco. Yo creo que el turismo colaborativo necesita una mayor profesionalización, es decir, oímos todos los días que a una persona le dejan las llaves en un sitio extraño, sin que después, incluso que cuando están allí, el control pues eso es algo que no deja de ser chocante, y que muchas personas que viven profesionalmente el turismo critican de que esto no se haya regulado y no existan unas normas claras para que el turista se encuentre satisfecho, ¿no? Al hilo de lo que nos comenta Rafael Castejón, este turismo denominado colaborativo tiene mucho que ver con la inclusión de nuevas generaciones en el hábito del turismo y también de las nuevas tecnologías. Yo creo que ese es otro de los aspectos importantes que también se ha tratado en Fitur. Sí, yo creo que Fitur pues ha visto temas como la responsabilidad social corporativa de las instituciones, y sobre todo está viendo el nuevo marco, el nuevo entorno de los, podemos llamarle los nuevos turistas, ¿no? Yo creo que en cualquier caso lo que está casi todo planteándose es cómo podemos ofertar mejores servicios a unos costes un poco más reducidos. O sea, las nuevas tecnologías, por ejemplo, hay hoteles que ya tienen estos altavoces donde uno pide un servicio en voz alta y tiene un sistema de que le atienden y no tiene que hacer esa antigua llamada por teléfono. Hoy día que la gente joven, si no tiene wifi para poder observar y hacer su correo y todas sus cuestiones, vivimos muy pegados a los medios tecnológicos, y todo eso está modificando algunas ofertas. Yo creo que las ofertas hoy día tienen que reducir costes, tienen que presentar innovaciones que sean tanto para el usuario de los servicios, como incluso se está utilizando mucho Internet para las reservas y para la adopción de decisiones hacia puntos turísticos. También en esto puede haber críticas, ¿no? El turismo virtual, ¿no? Uno puede, en Fitur creo que se han hecho experiencias donde uno puede casi ver con una realidad virtual de lo que después podrá ver. Yo, como soy un poco más antiguo, siempre creo que la vivencia es una de las características, ¿no? de hacer turismo es descubrimiento, conocer a los sitios, pero no cabe la menor duda que los cambios tecnológicos en la oferta y en la demanda van a ser importantes. Hoy día, antes viajar a determinados sitios parecía como a Oriente Medio, que cada vez hay más tendencias a conocer estos países un poco más exóticos, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que esto va a mejorar el servicio turístico, y sobre todo porque además permite que los usuarios entren en contacto, puedan presentar si tienen algunos problemas, reclamaciones, etc. No cabe la menor duda que los problemas van a existir siempre. O sea, hemos observado las huelgas a veces en los aeropuertos, hemos visto, en el propio Fitur se estaba dando la huelga del taxi, que también es un servicio. Pero, por ejemplo, empieza a haber alternativas. O sea, el huelga de taxi, pues están las VTC, pero también hay que uno puede alquilar un coche. Hoy día la generación nueva quieren esa forma de desplazarse distinta. Dice que en vez de tener automóvil quieren tener movilidad, ¿no? Y entonces a mí me parece que todo eso
está en una fase de transición y tenemos que pasar, porque todavía a los jóvenes les hace falta que vayan ocupando las posiciones que van dejando los que ya tenemos más edad, que ya preferimos. Yo digo de broma que a mí antes, cuando yo era un joven, me parecía que mientras más lejos iba, era más importante el turismo y el viaje que había realizado. Y ahora me gusta ir cerca, porque muchas veces nos quedan muchas cosas muy interesantes, muy cerca, que además nos cuesta menos y vamos mucho más tranquilos, ¿no? Bien, usted hablaba de las alternativas al taxi, por ejemplo, de las VTC, pero es que también yo creo que en España falta una perspectiva de mejorar el transporte público. Rafael Castejón, la gente cuando sale a otros países europeos, por ejemplo, el uso que se hace durante la visita turística es fundamentalmente de medios de transporte públicos. ¿Están en España preparados como está en otros países? Ese es otro gran reto. Bueno, las diferencias entre países suele ser muy importantes. Yo, no obstante, sí creo que hay servicios públicos, por ejemplo, las visitas turísticas en los autocares, que se hacen en muchos países, aquí también se está haciendo. Hay también posibilidades de que a mí me decía esto ahora de la VTC, pues que en algunos países, yo recuerdo en Sudamérica, pues le llamaban el taxis amigo, que venía a recogerte al hotel. O sea, tenemos muchas cosas parecidas con otros nombres, pero que sigue siendo así. Lo que sí es importante es coordinarlas, es decir, la llegada a los aeropuertos, pues aquí se han puesto aeropuertos que pretendían descongestionar pues Barajas, de algunos aeropuertos, y que desde ahí pudieran hacer los turistas, por ejemplo, ir hacia el sur. Se ha frenado. Yo creo que la coordinación de los transportes es importante para que el turista, que aquí ya también empieza a existir, uno puede llegar al aeropuerto, coger un tren de cercanías, coger después el tren, pero quizás todavía faltan mejoras, porque hay zonas con potencial turístico importante. Bueno, hace poco oíamos que pasaba con Extremadura, ¿no?, con el ferrocarril, pero en algunas zonas, incluso Galicia, que ha mejorado mucho el transporte, pues esto hace falta coordinarlo. El turista tiene que tener todo más fácil, tiene que tener la posibilidad, que sí, por ahí existen, de que con una tarjeta pueda viajar en distintos tipos de transporte y tener esa facilidad, que al final le reduce los costes y le facilita el desplazamiento, porque no hay que olvidar que el turista, el gasto turístico lo hace cuando se mueve. Si el turista está más quieto, pues sí, en la playa solo, pues hombre, tomará sus tapas y sus cervezas, pero cuando hace compras, es cuando llega a los sitios nuevos y cuando puede desplazarse. Y en ese sentido yo creo que todavía quedan algunas mejoras que espero que se vayan cumpliendo para que el turismo siga siendo ese núcleo fundamental de la economía española. Usted hablaba del transporte ferroviario, por ejemplo. Todavía sé que hay unas líneas pendientes por ponerse en marcha definitivamente, pero por ejemplo llegar a Oviedo o a Gijón, creo que son 6 horas de tren o 5 horas y pico. Esa es una de las cuestiones que yo creo que siguen pendientes. Sí, y algunos aeropuertos del norte pues están relativamente distantes de las ciudades turísticas. Yo creo que hay, y de Extremadura, está mucho mejor comunicado ahora, bueno, lo que era el corredor mediterráneo, que han puesto conexiones y tal, y después está el sur, ¿no? Canarias es un caso muy especial, porque bueno, allí tienes que ir con avión y los aeropuertos suelen funcionar muy bien, pero yo creo que es fundamental el mejorar de manera homogénea. Es verdad que ahora también hay quejas de que parte de la promoción turística está encomendada a las comunidades autónomas, ¿no? Y que son, por lo tanto, esta dispersión de comunidades y las competencias del gobierno central, pues también eso tiene que coordinarse bien, y que los sitios que tenemos espléndidos, porque Asturias, que cuando uno va allí pues tiene cosas desde la gastronomía, el famoso cachopo, la naturaleza allí es realmente singular. Yo he tenido suerte de recorrer, por ejemplo, toda zona incluso de Santander,
y hasta Santo Toribio de Liébana, que son unos parajes maravillosos para verlos, para disfrutarlos, y a mí me parece que además tiene una complementariedad, tiene un clima distinto de la zona sur, se podría ampliar las horas de la oferta y yo creo que conviene que estas zonas se mejoren. Retos finales, Rafael, una reflexión final en su opinión y con esto ya terminamos. Bien, yo creo que siempre hay retos y afrontarlos. En primer lugar, yo creo que el primer reto es que la situación económica general, las estimaciones que hay, pues se va a ralentizar. Las economías tanto avanzadas que habían estado creciendo pues a más del 2 y pico por ciento, España mantiene ahí, pero ya va a bajar del 2%, pero sobre todo es que las economías emergentes, lo que se llaman, eso antes hablábamos de los BRIC, pues que estaban creciendo a tasas superiores al 5%, pues también pueden ser que se frene. Hay después zonas de América Latina, que hoy día quizás no hace falta decir los problemas que tienen, Argentina, bueno, digamos ahora Venezuela, pero hay zonas que también necesitan mejorarse. Yo creo que el primer reto es que la situación económica sea un poco más estable y se mejore. Yo creo que hoy día todos son conscientes de que el turismo ha permitido el desarrollo y la mejora de la vida en numerosos países y que por lo tanto el crecimiento económico y la eliminación de las tensiones geopolíticas van a ser retos que se mejoren. Y por último, yo creo que se tiene que ahondar todavía más en los países, en España, en los países que hacen ofertas turísticas, se tienen que ampliar la oferta de turismo especializado, turismo sostenible. Esto es una de las conclusiones que llegan la mayoría. Y a lo que hemos referido, el cambio de las nuevas generaciones, es decir, los cambios en la demanda de turismo que tienen las nuevas generaciones. Están haciendo estudios de que las nuevas generaciones tienen otras exigencias. Por ejemplo, el turismo rural, pues ya no se van con sus hijos a zonas con amigos y es otro tipo de turismo, quizás de otro tipo de distancia, y hay que adaptarse a esas nuevas generaciones. Yo, en cualquier caso, tengo confianza. Creo que España cuenta con profesionales de primer nivel. La propia facultad tiene sus estudios de turismo, que es curioso que los estudios de turismo fueron oficiales hace no muchos años. Antes eran de tipo más de formación profesional, pero que esto se ha mejorado. Conozco gente que ha estudiado con nosotros y que después está trabajando en grupos internacionales. La mayor parte de las agencias, de los paquetes, de los complejos hoteleros son ya, la internacionalización es un reto tremendo y por lo tanto la estabilidad y que el turismo siga siendo un objetivo no residual, sino a veces se piensa que por ejemplo el empleo turístico es más a tiempo parcial porque hay épocas y yo creo que cada vez más se pueden hacer empleos, se puede que la gente viva del turismo y por el turismo para aprovechar esa bendición que es tener un país con un clima francamente excepcional, con una riqueza cultural yo creo que muy importante. Yo que soy de Córdoba no puedo dejar de mencionar aquí como ahora Medina Zahara y otras fiestas de Córdoba pues atraen cada vez a mayor número de turistas. Y vamos a hacer un brindis, una apuesta o expresar un deseo de que vayamos progresando y que el año que viene esas tensiones pesimistas de que el entorno económico y la ralentización de la actividad económica pueda afectar al turismo, pues que el turismo tenga los mecanismos para superarla y que volvamos a tener un crecimiento pequeño, pero más vale crecer que no hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias Rafael Castejón por habernos acompañado hoy en nuestro programa y haber hecho ese balance, ese repaso a las previsiones que tenemos de nuestro turismo en 2019 y sobre todo lo que ha pasado en 2018. Gracias a todos los oyentes que tienen esta paciencia por escucharnos, pero yo creo que es un tema que cuando uno habla del turismo no está hablando de algo que sea ajeno, es algo que participa mucha gente.